Ahora, ¿qué ha pasado con esa deuda? ¿Cómo es que la deuda pública está creciendo tanto, a un ritmo tan desorbitado? Aquí planteo un esquema, un dibujo esquemático para que de alguna forma se pueda entender. Es muy simple, perdóname por la simpleza, pero creo que es la mejor forma de entenderlo y poder abordarlo, ¿no? Las empresas relacionadas con la construcción, inmobiliarias, promotoras, pues bueno, tuvieron una deuda importante porque precisamente por lo que he comentado se endeudaban para poder seguir con su negocio y tener más beneficios. A esto sí se le hizo una condonación de la deuda, no a las familias que hoy día desahucian, a eso no se les puede perdonar la deuda, pero a las grandes empresas promotoras inmobiliarias sí, y bueno, ya sabemos por qué, por esa convergencia de intereses que tiene la élite política y la élite empresarial, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la deuda se la acabaron quedando los bancos. La deuda, una buena parte importante de la deuda de esta gente se la quedaron los bancos, ¿no? Y hoy día, bueno, ¿y qué ocurrió? Cuando la crisis estalló, todos los que tenían problemas, a pedir ayuda al Estado, al gobierno. ¿Y a quién concedió la ayuda? Bueno, ya lo hemos visto, lo sabemos de sobra, no ayuda a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas, sino que ayuda fundamentalmente a los bancos. A eso solo a los que dedica su política, ¿no? Y el Estado entonces lo que hace es rescatar, y esto viene ocurriendo desde 2009 y hoy día sigue ocurriendo, por mucho que De Guindos luego tenga la cara esa enorme que tiene de decir que la cosa está bien, que se está recuperando, que el sector financiero está saneado. Para nada, en absoluto está saneado, y de hecho cada vez tiene más problemas, y esto es algo que no tengo aquí los datos, pero os pido que confiéis en mi palabra porque de verdad hay mucha investigación al respecto. Está clarísimo que cada vez los bancos españoles están peor, a pesar de todos los rescates y de todas las ayudas. Y esto es muy lógico, es muy fácil de entender a pesar de que estén dando ayuda. Si los bancos, su negocio es obtener dinero, ¿no? Prestar dinero para luego que se lo devuelvan con el tipo de interés, y eso es lo que ganan, depende siempre de lo que vaya ocurriendo en la actividad económica. Si la actividad económica le va bien, todo el mundo va a tener renta y va a poder devolver el dinero al banco, y el banco va a poder hacer el negocio. ¿Qué ocurre en recesión, en crisis? Pues que la actividad económica está hundida, hay muy pocos agentes que les va bien, que obtienen renta, y entonces llega muy poca renta a los bancos. Entonces los bancos nunca van a estar bien si la actividad económica no se recupera. Y ese es el problema, y no darle ayuda a los bancos, porque al fin y al cabo es un pozo sin fondo en el que se acaba desperdiciando todo el dinero, que por cierto es dinero público de todas las personas, ¿no? De todos los contribuyentes. ¿Qué ocurre el Estado ahora para poder rescatar a los bancos, para poder conceder las ayudas públicas, las ayudas a los bancos? Pues bueno, ¿de dónde saca el dinero el Estado? De los ciudadanos, fundamentalmente, ¿no? El traspaso del coste, ¿no? Porque no lo he dicho, pero la flecha roja vendrían a significar ese coste, la deuda, a quién se traspasa, y la flecha azul es el pago, ¿no? De esta forma, los ciudadanos, a través de aumentos de impuestos y de descenso en el gasto público, en prestaciones, en educación, en pensiones, está obteniendo el Estado esos ingresos que necesita para pagar la ayuda a los bancos. Pero es que a su vez también el Estado tiene que devolver el dinero que ha obtenido prestado a esos acreedores, ¿no? Que los acreedores son aquellos agentes que le han prestado dinero al Estado. Porque como ya sabemos, a partir de 2007 el gobierno el Estado ha tenido muchísimos problemas de dinero, ha necesitado dinero y por lo tanto lo ha pedido prestado, ya venía desde hace tiempo, pero ahora está pidiendo muchísimo más dinero prestado a los acreedores, que ahora voy a comentar quiénes son, ¿no? Y a su vez, claro, los bancos también tienen sus acreedores. Los bancos españoles obtuvieron dinero prestado de bancos de Europa para poder realizar sus operaciones, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos hoy día cuando se dice que se rescata la banca, lo que ocurre realmente es que se está rescatando a los agentes finales de todas estas flechas. Son aquellos a los que, si no pagamos la deuda, son los que salen perdiendo. Son los acreedores de los bancos y los acreedores del Estado. Cuando el gobierno alemán aprueba una línea de crédito para España, lo que hace, claro, Alemania, vamos a imaginar que está aquí, y dice, le damos dinero al Estado para que pueda salvar a los bancos, y de que esta forma los bancos españoles paguen a los bancos alemanes, franceses y tal, sobre todo alemanes, y a su vez el Estado pueda pagar a los acreedores. ¿Quiénes son estos acreedores? ¿A quiénes son a los que va el dinero, ¿no? Los bancos le deben dinero, los bancos españoles le deben dinero, sobre todo a bancos alemanes, a bancos franceses, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos
Italia, ¿no? Estos son precisamente a los que se les está pagando la deuda. Cuando nos están recortando o subiendo impuestos como el IVA y todo este tipo de reformas que todos conocemos, que son realmente criminales y deleznables, lo que ocurre es que ese dinero va a acabar en buena parte a estos bancos, ¿no? Cuando se rescatan los bancos españoles no se está rescatando a los trabajadores de la banca española, no se está rescatando porque precisamente están cerrando sucursales, están despidiendo a trabajadores, a quienes se está rescatando son a los acreedores. ¿Qué ocurre? El Estado. ¿A quién le debe el Estado dinero? Porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿cómo vamos a impagar la deuda? ¿No? Que es el objetivo de esta sesión. ¿Cómo vamos a no pagar la deuda? Si hay gente que no tiene ninguna culpa de nada, hay gente que ha comprado letras del Tesoro. ¿Cuánta gente ha comprado letras del Tesoro? Ha comprado, los particulares son el 0,86%. Toda la deuda que hoy día tiene el Estado español, estas son las personas que lo han comprado. Son quienes han prestado el dinero al Estado y por lo tanto el Estado tiene que devolver hoy día ese dinero, ¿no? Pues solo no llega ni al 1%, lo que son personas que han ido allí y han, bueno, pues comprado letras del Tesoro, han prestado dinero al Estado. Luego tenemos que las empresas no financieras españolas son tampoco un sector muy grande, un 2,45%. Luego tenemos ya que los fondos de inversión y de pensiones y bueno, las entidades financieras son las que se llevan una buena parte de ellas. Los bancos españoles son a los que el Estado tiene que pagarle. Es curioso, ¿no? Porque el Estado está rescatando a los bancos, pero a la vez también le tiene que pagar, porque los bancos supuestamente le han hecho un favor, aunque como ahora veremos no es ningún favor, sino es una estrategia para que los bancos no acaben tan mal, ¿no? Y luego tenemos ya el 37%, que antes era muchísimo más, que son acreedores de fuera, que son empresas financieras y no financieras, sobre todo financieras, fondos de inversión, bancos, especialmente, sobre todo de Europa, ¿no? Entonces a quienes está pagando el Estado, o, por decirlo de otra forma, si planteáramos una auditoría ciudadana de la deuda, es para decir, vamos, esta es la deuda que debe el Estado, ¿no? El dinero que debe pagar el Estado. Vamos a ver aquí a quién vamos a dejar de pagar. Porque esto es lo que consiste la auditoría de la deuda. Es decir, vamos a ver cuánto debe el Estado, a quién, y vamos a ver a quién no le vamos a pagar por los motivos que consideremos, que son los que voy a comentar luego. La otra forma de que los bancos no les vaya tan mal es, bueno, todos lo conocemos, y esto ya ni siquiera corresponde es una estrategia del gobierno nacional, sino que es del Banco Central Europeo. Desde la Unión Europea se rescata también a los bancos y se conceden todas las facilidades posibles para que no les vaya tan mal, para que los platos rotos de los bancos los paguemos nosotros. El Banco Central Europeo concede un préstamo muy barato a los bancos privados, muy barato al 1%, ¿no? Y te dicen, no, es para que le den préstamos a las familias y a las empresas, ¿no? Pero eso no es cierto, no ocurre. No ocurre, en parte porque a los bancos privados no les sale rentable, y tampoco ocurre porque, joder, las familias y las empresas están muy endeudadas, que quieren quitarse la deuda, deben mucho dinero. ¿Cómo van a seguir pidiendo dinero prestado a los bancos? ¿Qué ocurre con los bancos privados? ¿Qué hacen con ese dinero barato que le ha llegado? Pues se lo prestan caro al Estado español, al gobierno. Y entonces lo que ocurre es que, claro, el Estado ahora necesita pagarle, devolverle la deuda a los bancos privados, y lo que hace, por supuesto, es aumentar impuestos y recortar gastos para poder hacerlo, ¿no? Y de esta forma se le pagan los intereses, cuando es absolutamente aberrante, ¿no? Este esquema, porque luego, ¿qué pasa con los bancos privados? ¿Qué hacen? Pues pagar de nuevo, o sea, la deuda, el dinero que debían a los bancos alemanes y franceses, fundamentalmente. Es toda una estrategia para que ese dinero llegue a los bancos franceses y alemanes. Y bueno, que no hace falta decirlo, no me he traído los datos, pero cuando estamos hablando de bancos franceses y alemanes, que son principalmente los acreedores de la deuda, no podemos perder de vista que son empresas con muchísimos recursos, con muchísimos fondos, que no pasaría mucho si le dejáramos de pagar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que aquí estamos todos sufriendo, nos están desangrando para poder pagar, al fin y al cabo, a empresas e instituciones financieras que tienen muchísimos recursos, a pesar de que les haya ido mal, ¿no? Y sus gerentes y órganos directivos son personas millonarias, y hay que decirlo, que estamos rescatando a millonarios, y cuando a veces lo vemos y la gente lo dice, nos puede parecer un poco demagógico, pero es que no, es que los datos te acaban diciendo eso. Cuando uno va a observarlo, sabe que estamos
rescatando a estas personas multimillonarias. Y que ocurre además que tienen accionistas, que son también los que salen bien parados. Y la gente dice, bueno, es que accionistas somos todos, toda la población española es accionista, nos vienen diciendo. Bueno, cuando vemos los datos, solo el 11% de la población española tiene acciones, solo el 11%. En ese caso de que decimos, bueno, es que también estamos ayudando a los accionistas. Bueno, los accionistas son el 11%, nada más, y además son personas, familias muy ricas. Las personas, los hogares más pobres no tienen apenas acciones. En cambio son las familias ricas las que tienen acciones. Entonces al fin y al cabo se cumplen lo mismo, se rescatan las personas más acaudaladas, ¿no? Ahora, para ir ya aterrizando en el final de la exposición, comentaré también otra forma. Porque la auditoría ciudadana no debe ser algo así como, bueno, hemos rescatado a los bancos y ahora tenemos más deuda, el Estado español tiene más deuda, así que esa parte vamos a no pagarla. Eso está bien, pero no solo eso, porque el Estado lleva endeudándose muchísimo tiempo y además hoy día también lo hace de otra forma sin tener que estar rescatando a estos bancos. Quiero decir, la deuda del Estado está aumentando también de una forma ilegítima que no tiene nada que ver con rescatar a los bancos. Y es, por ejemplo, de esta forma que os voy a explicar. Desde el año 1989 la línea verde vendría a ser el déficit, lo que debe el Estado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el Estado debía mucho cada año porque tenía una carga de la deuda, unos intereses que pagar muy elevados. Entonces, en realidad lo que ocurría es que si imagináramos que no hay intereses, que el sistema de los bancos hubiera sido de otra forma totalmente diferente, cosa que existió en el pasado, el Estado no tendría que estar pagando intereses a los bancos, sino que tendría la barra azul. La barra azul sería el saldo del Estado sin necesidad de estar pagando intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año, por ejemplo, 1997, que el Estado tuvo déficit y por lo tanto tuvo que endeudarse, tuvo que pedir dinero prestado a los bancos, si no hubiera tenido que pagar intereses, hubiera tenido superávit. Y no solo en el año 1997, sino en 98, 99, 2001, 2003, y así vemos que la cosa hubiera sido muy diferente si estos intereses, que es al fin y al cabo el negocio de los bancos, que está perfectamente institucionalizado y diseñado para que sean los bancos los principales beneficiarios cuando hay muchas alternativas posibles, muchos sistemas alternativos, y vemos que eso de esta forma es una extracción también de los bancos privados de recursos del Estado, que al fin y al cabo son dinero del contribuyente, ¿no? Bueno, de aquí de alguna forma veríamos que lo rojo, esta sería la deuda del Estado, y lo rojo sería lo que además tiene que pagar por intereses, ¿no? Claro, esto se va sumando al siguiente año. Mira, en el año 99, el siguiente tiene que pagar también lo rojo, y al año siguiente se va sumando, y se va sumando. Y lo rojo lo que hace es que no solo que aumente, sino que podría ir disminuyendo la deuda. Pero no, lo rojo, que es el negocio de los bancos, las ganancias de los bancos, hace que esto además siga aumentando. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esto también es deuda ilegítima. Si hay una alternativa, hay otra opción, que es no pagar intereses a los bancos, ¿por qué? Hoy día tenemos muchísima deuda pública por pagar intereses a los bancos. Eso es ilegítimo porque no nos han preguntado. En esta democracia totalmente imperfecta no nos ha preguntado a la población y nosotros sabemos que esto es un negocio para los bancos, que hay otra forma alternativa de poder financiarse el Estado. El Estado podría financiarse de otra forma.